No, lamentablemente yo tengo que decirte que la formación se ha precarizado muchísimo. Hay espacios fundamentales que se han reducido por incorporar otros espacios que también son fundamentales. Por ejemplo, en el caso puntual que a mí me preocupa muchísimo de lengua, los chicos de un profesorado de primaria solamente dan primero y segundo año y un tercer año de alfabetización. ¿Qué pasa? En la alfabetización ellos implementan la didáctica de cómo enseñar a leer al niño, teniendo ya todos los contenidos fundamentales que tienen que tener. ¿Cuáles son los contenidos fundamentales? Las reflexiones sobre la lengua en función de lo textual, o sea, que lo que nosotros conocíamos como la gramática, normativa incluyendo la oralidad, lectura, escritura y literatura. Yo pregunto en 2 años cómo damos todo eso, teniendo en cuenta que los chicos ya no vienen con conocimientos base que tendrían que tener. Es decir, que los chicos que terminaron de cursar una escuela secundaria no tienen los conocimientos básicos de lengua, por ejemplo. Por supuesto que no, lamentablemente, ¿por qué? Porque durante más de una década se dejó de dar gramática, interpretándose que gramática textual era darla de una manera ocasional, a tal punto que se daba de tal manera ocasional que no se llegaba a dar. Entonces un alumno no te sabe una estructura oracional. No estamos hablando de lo que es el estructuralismo de la gramática, que era dar oraciones descontextualizadas, que vos las analizabas y que no tenían realmente una unión entre ellas. Lo más básico, por ejemplo, sujeto y predicado, ¿lo sabe hacer? No, no lo saben. Yo estoy en segundo de primaria y los alumnos los otros días a duras penas podía sacar cuáles eran los modificadores del sujeto. La pregunta que yo siempre les hago, como la pregunta que nos hacen los alumnos, ¿para qué me sirve esto? Entonces, para ampliar el texto, para adornarlo, para reducirlo si tengo que hacer un texto, ¿para qué me sirve aprender un modificador? Ahí está la reflexión. Ahora, vos vas a reflexionar sobre el lenguaje si también tenés el conocimiento a priori. Suponte no reconocer un ditongo. Entonces, todos esos alumnos ingresan a un tercer año en donde ellos ya dan alfabetización, que son muy buenos los aportes que se están dando ahora de alfabetización, pero si vos no tenés estos aportes, no tenés cómo, por ejemplo, abordar un texto, esto que hablábamos los otros días, que por ahí se aborda un texto para trabajar la gramática en donde tampoco se reflexiona. Entonces ingresan a la práctica sin tener estos conocimientos. ¿Una docente, una maestra, un maestro, debe corregir los errores de ortografía de los chicos? Por supuesto que un maestro los tiene que corregir, hasta inclusive desde primer año, desde el primer grado, en el primer ciclo. ¿Por qué? Porque también hubo malas capacitaciones. Nosotros tuvimos una capacitación a cargo de Marta Zamero, muy buena, pero un programa en el que ella instrumentaba de más de una década, en donde solamente tenía 2 encuentros presenciales con mucha suerte, en donde realmente los docentes no se apropiaron demasiado de lo que era en ese momento todos pueden aprender. ¿Qué quiere decir esto? Que vos, al alumno desde primer grado, que es tan permeable, que es tan sensible, ya lo aporta Emilia Ferreiro a esto, vos le haces reflexionar sobre el error, pero en el momento. Ese error no puede pasar porque el alumno lo internaliza. Cuando vos internalizas un error, lo llevas de por vida. Es decir, que hay docentes que tal vez no le remarcan los errores de ortografía a los chicos. Sí, eso pasa y lamentablemente porque seguramente en la formación que ha recibido también fue reducida y precaria, porque esto no es culpa del docente, el docente no recibe prácticamente capacitaciones en esto. Y te vuelvo a repetir, no hay un acompañamiento y un monitoreo como que sí existió en otro momento porque seguramente no hay dinero. Desde el primer grado vos tenés que ir corrigiendo. ¿Por qué? Porque vos tenés que conocer el alfabeto, que no es lo mismo un grafema que un fonema, entonces vos tenés una C, una Z y una S, que el alumno en un primer momento va a confundir ese fonema y va a escribir un grafema similar y el docente ahí tiene que remarcar ese error y hacerlo reflexionar para después llegar a la autocorrección, la separación de las palabras, que eso se trabaja muy bien en tanto en cuanto el docente se haya apropiado de esto. Y no son muchos los docentes que están preparados para un primer grado, que realmente es terrible cuando a veces no tienen esta preparación porque lo sufren mucho, porque necesitan un acompañamiento. Y esto lamentablemente, tengo que decirlo, desde el Estado no se ha propiciado una buena capacitación. Y también remarcar que en el profesorado también hay normativas que van en contra de esto. Suponte una alumna que no ha rendido ni lengua 1, 2, puede hacer igualmente la práctica. Es decir, porque la habilitan por haber regularizado, o sea que está para rendirla, pero no la rindió. Pues
esa alumna va a la práctica. ¿Con qué conocimientos? No sabemos. Porque uno se plantea, ¿cuál es la educación en definitiva que queremos de país? Porque lamentablemente esta normativa que existe es para que egresen más alumnos de los profesorados, que es lo que estamos viendo. Ahora, ¿con qué preparación? ¿Con qué formación?